Neoevangelicalismo, ¿un movimiento pernicioso? Emmanuel Bazzi. Definición e historia del movimiento neoevangélico. El neoevangelicalismo es un movimiento organizado entre las iglesias evangélicas, cuyo propósito es borrar su espíritu separatista para acercarlas al mundo y ser menos estrictas en su interpretación de la Biblia. Este movimiento comenzó en la década de 1940 en los Estados Unidos bajo el liderazgo de Harold John Ockenga, un pastor y autor muy influyente. Fundó el Instituto Teológico Fuller, que ha capacitado a miles de pastores en este sentido. El neoevangelicalismo es un compromiso entre el modernismo y el fundamentalismo. Me explico, desde el siglo XVIII, la Biblia ha sido atacada por todos lados por teólogos que decían ser cristianos, especialmente de Alemania. En respuesta a este movimiento llamado modernista, que cuestionaba la inspiración de la Biblia, los milagros y la resurrección de Jesús, entre otros, surgió en Estados Unidos un movimiento llamado fundamentalista. Su objetivo era enseñar una vez más las grandes verdades cristianas. Sus 5 puntos básicos fueron: el nacimiento virginal de Jesús, su muerte expiatoria, su resurrección, la inspiración e infalibilidad de la Biblia, la realidad de los milagros descritos en la Biblia. Bajo la influencia del inglés John Darby, 1800 a 1882, la espera del regreso de Jesucristo y el secuestro de la Iglesia forman un sexto tema que se suma a los anteriores. Las iglesias apegadas a estos fundamentos decidieron separarse por completo de las denominaciones modernistas o liberales. El neoevangelicalismo inventado por Ockenga tenía varios objetivos. 1. Diálogo con todas las denominaciones, no más separación de iglesias. 2. Conformarnos más al mundo para atraerlo a Cristo, no más separación del mundo. 3. Redefinir la teología según las necesidades del momento, no más convicciones afirmadas. 4. Ser reconocido intelectualmente, se acabó el desprecio de las élites por los cristianos convencidos. 5. Hacer una misa para evangelizar, no más evangelización realizada por una sola iglesia. Como dejó claro Ockenga en su discurso inaugural en 1948, al definir el movimiento neoevangélico, el neoevangélico difiere del modernismo en que acepta lo sobrenatural e insiste en defender las doctrinas fundamentales de la Biblia. El nuevo evangelicalismo se distingue del fundamentalismo al rechazar su separatismo y comprometerse resueltamente en el diálogo teológico de nuestro tiempo. El nuevo evangelicalismo trae un nuevo apoyo para la aplicación social, política y económica del evangelio. Los nuevos evangélicos están dispuestos a redefinir la teología según las necesidades del momento. Desde entonces, este movimiento se ha extendido a iglesias de todo el mundo. ¿Es para bien? Un examen bíblico de las metas del nuevo evangelismo. 1. Diálogo con todas las denominaciones, no más separación de iglesias. La palabra de Dios nos es clara acerca de la separación del error: no os unáis a los incrédulos bajo el yugo de otro. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre la justicia y la iniquidad? ¿O qué tienen en común la luz y la oscuridad? 2 Corintios 6:14, en varias ocasiones, en sus cartas pastorales, el apóstol Pablo pide a los fieles que se distancien de quienes no enseñan la sana doctrina. Si alguno enseña doctrinas falsas y no se aferra a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, se envanece, no sabe nada. Sepárate de estas personas. 1 Timoteo 6, 3-5. En ninguna parte de la Biblia Dios ha bendecido el ecumenismo. Moisés no hizo un pacto con Faraón. Josué no entró en un pacto con los cananeos. Jesús no cooperó con los fariseos. Pablo no buscó un compromiso con los falsos maestros. Como iglesia, no debemos entrar en diálogo con aquellos que rechazan las doctrinas fundamentales de la Biblia. Eva habló con la serpiente, y salió mal. Un debate, tal vez una confrontación de ideas, pero no se puede hacer ningún compromiso sobre las verdades esenciales de la palabra de Dios. 2. Conformarnos más al mundo para atraerlo a Cristo, no más separación del mundo. Popularizada en nuestro tiempo por Rick Warren y su libro, A Church Driven by Essentials, la comercialización de la religión está en pleno apogeo en todo el mundo. Es necesario que las personas ajenas a nuestras iglesias se sientan bien entre nosotros, gracias a un ambiente, vestimenta, música y habla que se asemeje a las del mundo. No se trata de hablar de juicio, pecado, arrepentimiento, sacrificio, etc. Una vez más, la Biblia es clara: predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero poder de Dios y sabiduría de Dios para los llamados, judíos y griegos. 1 Corintios 1, 23-24.
Puedes atraer a la gente con técnicas, pero solo el poder de Dios que se manifiesta a través del Evangelio de la cruz puede verdaderamente salvar un alma. No debemos buscar agradar a los hombres, sino a Dios, y ahora, ¿es el favor de los hombres lo que deseo, o el de Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Si aún agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Cristo. Gálatas 1, 10. 3. Redefinir la teología según las necesidades del momento, no más convicciones asertivas. La idea de que existe una verdad absoluta se ha vuelto inaceptable. En nombre de una falsa tolerancia, el cristiano debe renunciar a tener convicciones y aceptar que todas contienen algo de verdad. El matrimonio homosexual, el aborto, las relaciones con otras religiones, la teoría de la evolución, etc. Son ideas que nos intentan hacer aceptar como buenas, mientras que la Biblia las declara malas. Estos compromisos pueden recorrer un largo camino, como se muestra en una entrevista televisiva con Billy Graham presentada por Robert Schuller, Hour of Power, 31 de mayo de 1997, lo que Dios está haciendo hoy, llama a la gente del mundo por su nombre, ya sea que provengan de un trasfondo musulmán, budista, cristiano, o que no sean creyentes, son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Puede que ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero saben en su corazón que necesitan algo que no tienen, y se vuelven a la única luz que tienen. Creo que son salvos, y estarán con nosotros en el cielo. En nuestra opinión, sin embargo, la palabra de Dios es clara. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Las enseñanzas inspiradas contenidas en la Biblia nos han sido transmitidas, una vez para siempre, escribe el apóstol Judas, versículo 3. No tienen que ser redefinidos según las necesidades del momento. Muchas cosas cambian y evolucionan con el tiempo, tenemos electricidad, nuestras iglesias usan instrumentos musicales modernos, tenemos vehículos motorizados, etc. Pero en lo que se refiere a las verdades bíblicas del Evangelio y del Nuevo Testamento, están establecidas de una vez por todas, y Dios nos advierte que no quitemos ni añadamos nada a su palabra. El Espíritu Santo nos había advertido desde el principio, predica la palabra, insiste en toda ocasión, favorable o no, reprende, censura, exhorta, con toda mansedumbre e instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando los hombres no soportarán la sana doctrina, antes bien, teniendo comezón de oír cosas agradables, se darán multitud de maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 2-4. 4. Ser reconocido intelectualmente, se acabó el desprecio de las élites por los cristianos convencidos. El intelectualismo, el uso de la filosofía, del psicoanálisis, la búsqueda del reconocimiento del mundo, son trampas para los cristianos. Pablo, un fariseo ejemplar, formado por el famoso rabino Gamaliel e instruido en la cultura grecorromana, dejó todo esto a un lado para predicar el Evangelio. En cuanto a mí, hermanos, cuando vine a vosotros, no fue con superioridad de lengua o sabiduría que fui a declararos el testimonio de Dios. Porque nunca pensé conocer entre vosotros otra cosa que no sea Jesucristo, y Jesucristo crucificado. Yo mismo estuve con vosotros en un estado de debilidad, temor y gran temblor, y mi hablar y mi predicación no se basaban en palabras persuasivas de sabiduría, sino en una demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2, 1-4. Escuche cómo habló nuestro Señor Jesús, con sencillez, pero con una profundidad sin igual. No debemos buscar ser aceptados por los grandes de este mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los escucha. Somos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha, el que no es de Dios, no nos escuche, en eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4, 5-6. 5. Hacer una misa para evangelizar, terminada la evangelización realizada por una sola iglesia. El neoevangelicalismo usa los conceptos del marketing moderno, para impresionar al mundo, tienes que demostrar que eres numeroso. ¿Por qué no mostrar un frente único formado por todos los cristianos? ¿Por qué no usar todos los medios para traer gente a la iglesia? Billy Graham dio un mal ejemplo al organizar sus cruzadas de evangelización, de la mano de obispados católicos y de iglesias liberales. Muchas iglesias neoevangélicas utilizan el modelo de negocio del espectáculo, escenario, luces, música pop, teatro, etc., para atraer multitudes. Curiosamente, la Biblia revela que Dios no depende de las masas para ganar sus victorias.
Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que tienes contigo es demasiado grande para que yo entregue a Madián en sus manos, se gloriarán contra mí y dirán, mi mano me ha librado. Jueces 7, 2, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su compañero, nada impide que el Señor salve por medio de unos pocos así como de muchos. 1 Samuel 14, 6, y el Señor dijo a Zorobabel, no con ejército ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4, 6. Dios se deleita en confundir las cosas fuertes del mundo con las cosas débiles fortalecidas por su mano. Mirad, hermanos, que entre vosotros los que habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Para que nadie se gloríe delante de Dios. 1 Corintios 1, 26 a 29. Conclusión. Al principio, los neoevangélicos tenían la misma doctrina que los fundamentalistas. Sin embargo, su movimiento llevaba en sí el veneno que lo corrompería, la redefinición de la teología según las necesidades del momento. Esto se llama pragmatismo. En otras palabras, el fin justifica los medios. Dios no está a favor del pragmatismo, sino de la verdad y la justicia. No todos los medios son buenos. Dios tiene su forma de actuar, que parece loca o escandalosa a los hombres, pero que es poderosa para la salvación. Un proverbio bíblico dice, ¿alguien pondrá fuego en su seno sin que su ropa se prenda fuego? ¿Caminará alguno sobre brasas sin que se le quemen los pies? Proverbio 6, 27 a 28, no es posible amoldarse al mundo y cooperar con personas que rechazan la autoridad de la Biblia, sin terminar comprometiéndose y abandonando las propias convicciones. El evangelio social y políticamente correcto que propugna el neoevangelicalismo ya no es el evangelio de Jesucristo, ya no habla de arrepentimiento y expiación, sino que simplemente quiere mejorar el mundo. Eso está bien, pero es una pérdida de tiempo. El Señor dijo que debemos esperar según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. Si Dios hubiera querido que cambiemos el mundo a través de la acción social o política, el mismo Señor Jesús lo habría hecho. Habría buscado liberar a Israel del yugo romano, habría aceptado ser rey, no le habría dicho a Pilato, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. La mejor ilustración bíblica que descalifica al neoevangelicalismo proviene del primer libro de Reyes, capítulo 22, cuando el apóstata Acab, rey de Israel, invita a Josafat, el fiel rey de Judá, a unirse a él para hacer la guerra. Contra los infieles sirios, Josafat acepta sin consultar al Señor. Los sirios representan al mundo inconverso, Acab representa al cristiano liberal y apóstata, Josafat representa al cristiano neoevangélico, deseoso de colaborar con su querido hermano, para, piensa, reconducirlo a la fe. Pero hay un cuarto hombre, Micaías, el profeta, que representa al cristiano apegado a los cimientos. Debido a su mala reputación, lo aborrezco, porque no me profetiza el bien, solo profetiza el mal. Versículo 8, separado de los falsos profetas, Micaías finalmente es abofeteado, luego encarcelado porque había dicho que el Señor no bendiga esta empresa. Josafat, el rey neoevangélico, no escucha la advertencia divina y sigue a Acab en el campo de batalla donde casi lo matan si Dios no lo hubiera perdonado por gracia. Jehú el profeta fue a su encuentro y le dijo al rey Josafat, ayudaremos a los impíos, y tú amas a los que odian al Señor. Por eso, el Señor está enojado con ustedes. 2 Crónicas 19, 2. Josafat no puso fin a sus asociaciones malsanas ya que fue reprendido por Dios por haber traficado con Ocosías. Eliezer profetizó contra Josafat y dijo, por cuanto te has asociado con Ocosías, el Señor destruye tu obra. 2 Crónicas 20, 35 a 37. Por supuesto, Josafat era sincero, pero la sinceridad no es suficiente. También había que buscar la voluntad de Dios en estos proyectos, y bien lo había dicho el profeta del Señor, no subáis. Y destruyó su obra al aceptar un pacto equivocado. El cristiano de hoy debe cuestionarse también su forma de actuar, de hacer iglesia, de anunciar el Evangelio. Me apoyo en medios humanos, carnales, en asociaciones, programas, espectáculos o en el poder de Dios que se manifiesta a través del Evangelio. Depende de nosotros responder.